Hoy la pastora hablaba de la desobediencia. Y el título del mensaje de esta mañana es Tendencia a la desobediencia. Vamos a poner la lectura bíblica allí en el primer libro de profeta Samuel, capítulo 15, verso 22. Dice el verso 22, Samuel respondió, ¿qué le agrada más al Señor? ¿Que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios o que se obedezca lo que Él dice? El obedecer vale más que el sacrificio y el prestar atención más que la grasa de carneros. El contexto de este texto es cuando Samuel le está comunicando, le está diciendo a Saúl lo que Dios le había revelado a él la noche anterior. Saúl había desobedecido a lo que Dios a través del profeta le había dicho, donde le indicaba lo que debía hacer cuando derrotara a los amalecitas. Vamos a leer algo del contexto. 1 Samuel 15:1 comienza diciendo, un día Samuel le dijo a Saúl, el Señor me envió a ungirte como rey sobre su pueblo Israel. Así que pon atención al mensaje del Señor. Así dice el Señor Todopoderoso. He decidido castigar a los amalecitas por lo que le hicieron a Israel, pues no dejaron pasar al pueblo cuando salía de Egipto. Así que ve y ataca a los amalecitas. Ahora mismo destruye por completo todo lo que les pertenezca. No les tengas compasión. Mátalos a todos, hombres y mujeres, niños y recién nacidos, toros y ovejas, camellos y asnos. Pero Saúl desobedece esa orden. Y Dios se arrepiente de haber hecho a Saúl rey de Israel. En el verso 11 del mismo capítulo, el Señor le comunica a Samuel esto. Me arrepiento, le dice, de haber hecho rey a Saúl, pues se ha apartado de mí y no ha llevado a cabo mis instrucciones. Saúl no aniquila, no extermina a todo ser viviente como Dios le dice. Y se queda con lo mejor del ganado de los amalecitas para ofrecerlo, según él, como ofrenda a Dios. Y podríamos titular esta historia también como de la unción a la desobediencia. Saúl había sido ungido por Dios, por Samuel, pero por Dios a través de Samuel, como rey de su pueblo Israel. Pero inmediatamente pasa de esa unción a la desobediencia. Y sabes, mi hermano, vos y yo sabemos muy bien que aún siendo cristianos podemos pasar de la unción a la desobediencia en un abrir y cerrar de ojos. La mayoría de la gente sabe que desde los inicios de la humanidad la tendencia del hombre y de la mujer fue inclinarse hacia la desobediencia. El libro de Génesis, allí en su capítulo 3, nos relata la triste historia de cómo los primeros seres humanos, Adán y Eva, desobedecieron al mandato de su Creador. Y el mandato era: no coman de ese árbol prohibido. Hoy no es de extrañar que esa tendencia a la desobediencia aún persevere en toda la humanidad. La falta de sujeción está a la orden del día. Y en el Hijo de Dios esto es muchísimo, muchísimo más grave. Debemos reconocer que cada vez más se hace notable en las sociedades posmodernas la falta de respeto a las personas ancianas. ¿Cuántos de ustedes ceden el asiento a un anciano? Bien, Dios les bendiga. La desobediencia a los padres. Hijos, ¿cuántos de ustedes son realmente obedientes a sus padres?
o alumnos a los profesores, a los maestros. A veces Pablo me cuenta cada cosa de no creer. A las autoridades civiles ya no se le tiene respeto ni a la policía, y tampoco se le está teniendo respeto a los líderes espirituales. Pero en el libro de Deuteronomio, capítulo 28, a lo largo de muchos versículos, del 15 al 68, la Biblia registra una firme y clara advertencia de parte de Dios al pueblo de Israel sobre cuáles serían las consecuencias o cuán iban a ser las consecuencias de la desobediencia. Lee todo el pasaje luego en tu casa porque son muchos versículos. Ahora nosotros vamos a leer algunos, pero léelos todos, del 15 al 68 del capítulo 28 de Deuteronomio. Y toma conciencia de lo que estás leyendo, mi hermano. El verso 15 comienza diciendo: pero debes saber que si no obedeces al Señor tu Dios, ni cumples fielmente todos sus mandamientos y preceptos que hoy te ordeno, vendrán sobre ti y te alcanzarán todas estas maldiciones. 2 puntos. Y sabes, da a lo largo del texto una larga lista de maldiciones por causa de la desobediencia, por causa de ser desobediente. Y es muy cierto que Dios eligió en su soberana voluntad al pueblo de Israel, el pueblo del pacto. Esa elección fue la manifestación plena del amor y la gracia de Dios, en cumplimiento del pacto que Él hizo tiempo atrás con Abraham, Isaac y Jacob. En Deuteronomio 7, del 7 al 8, y en Oseas 11:1, podemos leer: el Señor se encariñó contigo y te eligió, aunque no eras el pueblo más numeroso, sino el más insignificante de todos. Lo hizo porque te ama y quería cumplir su juramento a tus antepasados. Por eso te rescató del poder del faraón, el rey de Egipto, y te sacó de la esclavitud con gran despliegue de fuerza. Y Oseas dice: desde que Israel era niño, yo lo amé, de Egipto llamé a mi hijo. Pero la posibilidad de ser bendecidos y crecer en esa relación, Dios pueblo, pueblo Dios, dependía totalmente de la lealtad y la obediencia que el pueblo tenía que tener hacia Dios. Hoy para nosotros esto, ¿sabes, mi hermano? No ha cambiado. No ha cambiado. Dios nos eligió porque nos ama. Y por medio de Jesucristo, Él nos rescató del mundo, te sacó de Egipto y te libró de la esclavitud del pecado. Y ser bendecidos depende de nuestra obediencia y de nuestra fidelidad a Él. Nosotros fuimos insertados, agregados en el programa de Dios. Vos y yo no estábamos en los planes de Dios. Jesús vino por el pueblo de Israel, no por vos ni por mí. Pero fuimos insertados en el programa de Dios. Y vinimos a formar parte de su pueblo redimido por la gracia de Jesucristo. Disfrutamos de esa bendición y crecemos en esa relación de amor con Cristo, dependiendo de cuál sea nuestra lealtad y de cuál sea nuestra obediencia al Señor. En este sentido, el Señor Jesucristo es bien preciso y no deja lugar a dudas. Ahí en Juan 14:21 nos pregunta y declara: ¿quién es el que me ama?, dice Jesús. Y se responde: el que hace suyos mis mandamientos y los obedece. El que me ama, mi Padre lo amará, y yo también lo amaré y me manifestaré a él. El Señor Jesucristo, mi amada iglesia, fue quien dejó bien claro a sus discípulos al decirle que el amor, la fe, no pueden separarse de la obediencia.
Les dejó bien establecido en primer lugar que en su reino todo está enlazado con el vínculo del amor, ese amor sincero que lleva a la obediencia. En segundo lugar, dejó bien claro que la obediencia a sus mandamientos es la única prueba de que le amamos de verdad. Y en tercer lugar, que Dios solo se revela a los que le buscan. Busca a Dios y Dios se te va a revelar, iglesia. Y los que le buscan lo hacen porque lo aman y porque le obedecen. Así que para mantener comunión con Dios y recibir su revelación, depende del amor. Y el amor de Dios se revela en la obediencia hacia Él. Ahora, preguntémonos entonces y de manera seria, ¿cuáles son las consecuencias de la desobediencia? ¿Cuáles son las consecuencias de ser desobediente? La historia bíblica de los pueblos de Israel y de Judá son una evidencia indiscutible de cómo cuando se rechaza de forma obstinada la voluntad de Dios y se resiste o se ignora las ordenanzas de Dios, los resultados son totalmente desastrosos. En el orden político, en el orden económico, en el orden social, en el familiar, en el religioso, en el orden que se te ocurra. Dios le advirtió al pueblo de Israel que si violaban el pacto de obediencia que Él le prescribía, esa actitud rebelde los llevaría a sufrir consecuencias como el exilio. Por ejemplo, allí en Deuteronomio 28, 64 al 68, los últimos versículos de lo que les pido que lean en su casa, Dios termina diciendo: el Señor te dispersará entre todas las naciones, de uno al otro extremo de la tierra. Allí adorarás a otros dioses, dioses de madera y de piedra, que ni tú ni tus antepasados conocieron. En esas naciones no hallarás paz ni descanso. El Señor mantendrá angustiado tu corazón, tus ojos se cansarán de anhelar y tu corazón perderá toda esperanza. Noche y día vivirás en constante zozobra, lleno de terror y nunca seguro de tu vida, debido a las visiones que tendrás y al terror que se apoderará de ti. Dirás en la mañana: si tan solo fuera de noche, y en la noche: si tan solo fuera de día. Y aunque el Señor te prometió que jamás volverías por el camino de Egipto, te hará volver en barcos. Allá te ofrecerás a tus enemigos como esclavo y no habrá nadie que quiera comprarte. Esta severa advertencia se hizo realidad cuando trágicamente Israel fue derrotado y fue llevado cautivo por Asiria por allá en el año 722 a.C. Y también Judá fue llevado a Babilonia por el rey Nabucodonosor, por allá en el año 586 a.C. El libro de Segunda Reyes relata estos acontecimientos. Investigalo, estudialo, léelo, mi hermano. Más tarde, en el año 70, ya en la era cristiana, la opresión romana forzó a muchos judíos a huir de su tierra natal. Así el pueblo fue dispersado a varias naciones, fue desparramado por todo el mundo de aquel tiempo. Pero recién en el año 1948, un gran número de judíos regresan a lo que hoy es la nación de Israel. Pero aún así, el pueblo judío sigue disperso por todas las naciones. Pero volviendo al tema de la desobediencia, no se me vaya de ahí. No dudo en decir que la maldad que el mundo de hoy experimenta, los altos índices de drogadicción, alcoholismo, infanticidios, violencia familiar, violencia social, homosexualismo y muchos etcétera, es el resultado directo de vivir una vida en rebeldía contra Dios.
menospreciando profundamente el señorío de Cristo, rechazando la fe del Evangelio y desafiando abiertamente los principios de vida establecidos por Dios en su santa palabra. Es así que si violas el código de tránsito, por ejemplo, y provocas un accidente, puedes llegar a perder tu vida o hacerle perder la vida a otros. Si violas el código de ética de tu trabajo, podés llegar a perder el empleo. De igual forma, si violas el código de vida que Dios dejó revelado en la Biblia, vas a sufrir las consecuencias, mi amor. Vas a sufrir las consecuencias. Si ignorás la Biblia, te irá de mal en peor. Tu vida se va a desenfrenar y te vas a volver un esclavo del pecado y de Satanás. La Biblia sigue siendo la constitución absoluta del reino de Dios. Nada reemplaza eso en el reino de Dios. Es nuestra regla de fe, es nuestra regla de conducta. Como lo dice allí Pablo, escribiéndole a Timoteo en su segunda carta, capítulo 3, verso 14 en adelante. Pero tú permaneces firme, en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido, pues sabes de quiénes lo aprendiste. Desde tu niñez conoces las Sagradas Escrituras, que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios, o seas vos mi hermano, vos mi hermana, el siervo de Dios, esté enteramente capacitado para toda buena obra. Amén. En la carta a los Romanos, el apóstol Pablo hace una descripción terrible de lo que pasa cuando desterramos deliberadamente a Dios y a su palabra de nuestra vida, de nuestra familia y o de la sociedad en general. Romanos 1 del 18 al 32 describe esto. En aquel tiempo ya Pablo lo advertía y que es totalmente vigente al día de hoy. Leamos un resumen simplemente, son muchos versículos, después usted léalo en su casa todo. El verso 18 comienza diciendo: ciertamente la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos que con su maldad obstruyen la verdad. Verso 21. A pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. Verso 26. Por tanto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. En efecto, las mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. Asimismo, los hombres dejaron las relaciones naturales con la mujer y se encendieron en pasiones lujuriosas los unos con los otros. Hombres con hombres cometieron actos indecentes y en sí mismos recibieron el castigo que merecía su perversión. Verso 32. Saben bien que según el justo decreto de Dios, quienes practican tales cosas merecen la muerte. Sin embargo, no solo siguen practicándolas, y esto es lo terrible, sino que incluso aprueban a quienes las practican. Y esto es hoy una total realidad. Es así. Pero a pesar de todo lo malo, que vemos a nuestro alrededor, los cristianos nunca podemos olvidar que Dios sigue teniendo el control máximo. El mundo está terrible, está dado vuelta. Las cosas van de mal en peor. Hoy le decía cuánto miraban noticieros. Pues es una forma de intoxicarse a verse. Pero usted prende la televisión y chorrea delito, chorrea sangre, chorrea violencia.
los cristianos nunca podemos olvidar que Dios sigue teniendo el control máximo a pesar de eso. Y que su gracia salvadora va a seguir fluyendo para alcanzar a todos los que voluntariamente deciden aceptarla. La Biblia asegura que cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Ni las organizaciones mundiales, ni los gobiernos, ni el Banco Mundial, ni la tecnología más avanzada, como les comenté hoy temprano, ni el Vaticano, ni las grandes organizaciones religiosas podrán jamás cambiar o resolver la profunda crisis que el mundo de hoy experimenta a nivel económico, social, político y religioso. Solo la gracia de Cristo salva del pecado, mi amado. Solo Cristo y su gracia salva del pecado. Pero la iglesia de Cristo es la que, como una antorcha en la oscuridad, debe seguir proclamando que Jesucristo, el Hijo de Dios viviente, el Creador de los cielos y la tierra, vino a este mundo a resolver el conflicto entre Dios y los hombres y remover para siempre el pecado que ha sido el obstáculo que le impide al hombre acercarse a su Creador. El pecado tiene al ser humano en su poder, lo tiene en un puño. Y no hay esperanza de solución, ni científica, ni tecnológica. No hay inteligencia artificial que lo salve, mi hermano. Pero la iglesia verdadera sí. Tiene un mensaje de esperanza, un mensaje de gracia salvadora. Tiene un mensaje que cambia vidas, que rompe cadenas, que desata ligaduras, que derriba fortalezas, que sana las heridas y que restaura principios y valores personales, familiares y sociales. La iglesia de Cristo es la que proclama que no importa cuánto el hombre haya pecado, ni cuánto bajo haya caído, Jesucristo vino para decirnos que la puerta está abierta y la presencia de Dios está allí porque Él nos ama tal como somos. Aleluya, aleluya. Él te ama tal como eres. Cuando Jesucristo entra en el corazón del hombre y de la mujer arrepentido, ese hombre y mujer que conoce sus pecados y los confiesa, el Señor despierta sus ideales. El Señor activa sus sueños, hace posible sus proyectos de vida y aviva y restaura la voluntad que había perdido. Porque Cristo hizo por quien es Él y por lo que da Él. Y solo a través de Él es que los pecadores pueden ser libres del poder del pecado y de la culpabilidad. Cristo te ha hecho salvo y te ha hecho libre, mi hermano. Al recibir a Cristo como Señor y Salvador, el pecado no se enseñoreará más del pecador, porque el poder de la resurrección de Cristo, que ahora obra en él, es mayor que el poder de cualquier pecado, sin importar el tiempo que haya afectado sus vidas. Romanos 6, 4, 5, 11 y 14 dice: por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, a fin de que, así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. En efecto, si hemos estado unidos con Él en su muerte, sin duda también estaremos unidos con Él en su resurrección. ¡Aleluya! De la misma manera, verso 11, también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Y al verso 14 dice: así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Sí, gracias Jesús. Así que una vez en Cristo, el hombre salvo, la mujer salva, restaurado, regenerado, lleno del poder del Espíritu Santo, está en condiciones de obedecer a su nuevo Señor y Salvador Jesucristo.
El poder del Espíritu Santo que está en nosotros nos enseña que para crecer en nuestra relación con Dios, es conveniente mantenerse sujeto totalmente a la voluntad de Dios, obedeciendo y sirviendo solo a Cristo. Jesucristo dijo: nadie puede servir a dos señores, pues va a menospreciar a uno y amar al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. Allí en Mateo 6:24. El Espíritu Santo que está en nosotros, que está en ti, que está en vos, mi hermano, nos ayuda a comprender también que el Evangelio no es una simple invitación a ser el socio de Cristo, sino que al entregar tu vida a Él, te convertís en su esclavo. Doulos es la traducción griega de la palabra. Vos sos esclavo de Jesús. Él es tu Señor. Y Señor significa de que hay un esclavo por debajo de Él. La enseñanza bíblica es precisa en este sentido. Allí en Romanos 6:22 dice: pero ahora que han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, cosechan la santidad que conduce a la vida eterna. Pablo explica que antes de conocer a Cristo éramos esclavos del pecado. ¿Eras consciente de eso? Pero en Cristo fuimos liberados de la esclavitud del pecado. ¿Sos consciente de eso? Y ahora voluntariamente entonces decidimos hacernos esclavos de Dios. Y de eso también tenés que ser consciente. Y como esclavo de Dios le debemos completa sujeción, completa obediencia, porque Él tiene total autoridad sobre nuestras vidas. Él compró nuestra vida a través de la sangre y la muerte de Cristo en la cruz y es dueño de nosotros. Al pertenecer a Cristo, lo que debe gobernar nuestra vida no es nuestra voluntad, sino la voluntad de nuestro amo y Señor. Amén. Pase a adoración. Algunas conclusiones para finalizar. Los creyentes llenos del Espíritu Santo no debemos escuchar nunca pasivamente el mensaje de Dios. No podés pasarlo por arriba, sino que más que nunca debemos tener nuestros oídos atentos para escuchar el mensaje de la Biblia y responder en obediencia a Él. Santiago dice que debemos ser hacedores de la palabra, no tan solo oidores, sino que ponerla por práctica, hacerla nuestra, retenerla. Iglesia, deja que el Espíritu Santo te ayude a superar esa tendencia humana que tenemos a la desobediencia. No te engañes a vos mismo, pensando que con tus quizás habilidades, tus estrategias, vas a alcanzar tus sueños, vas a lograr hacer realidad tus ideales. Pues te estás dejando engañar por Satanás. Es muy peligroso que alguien que se dice creyente ignore a Dios consciente o inconscientemente. Necesitas aprender, necesitas escuchar, necesitas distinguir la voz de Dios de otras voces. Esa es la mejor forma de llegar a obedecer solamente a Dios, evitando ser engañados por las voces de Satanás y del mundo. Cuando escuchás atentamente el mandamiento, cuando escuchás atentamente la promesa de Dios, la vas a creer cierta, mi hermano. Y por tanto estarás bajo la obligación de obedecer sus condiciones. Te dejo este pensamiento. La verdadera libertad que una persona puede experimentar en la vida no es elegir su propio camino, sino obedecer y seguir el camino de Dios. Amén. Dios te bendiga
y bendiga tu obediencia.